Vale, pues vamos a empezar, si os parece bien. Mientras vamos a presentar primero el Life4Kids, así damos un poquito de tiempo también a que se termine de conectar la gente. Y para aquellos que no nos conozcáis, el Life4Kids es una red de innovación pediátrica que se dedica a promover y a dar soporte a los proyectos de innovación que tengan impacto en salud pediátrica y maternal. Sabed que Life4Kids es una red que se ha sostenido gracias a la ayuda de la Generalitat de Cataluña y que recientemente hemos ganado la extensión de esta ayuda, con lo que 2023, 24 y 25 seguiremos dando guerra y dando actividades y proponiendo actividades para vosotros. Así que cualquier cosa, sabed que existimos y que estamos a vuestro servicio. Sabed, no sé si está pasando la página ahora. El i4Kids es una red que tiene varios integrantes. Hay todo un grupo de miembros que son básicamente centros de investigación, centros hospitalarios, parques tecnológicos, que son los que aportan los grupos de investigación con todas las tecnologías e innovaciones. Pero además tenemos otra rama de miembros que son a entidades de la industria, asociaciones de pacientes, inversores y entidades del ecosistema que nos dan apoyo en los distintos proyectos y programas, y a través de los cuales pues, os podemos ayudar a conectar para ganar valor en vuestros proyectos. Solo resumidamente, para que seáis conscientes, la red, que actualmente tiene más de 60 miembros asociados y más de 92 grupos de investigación, pues desarrolla varias actividades como programas de valorización, concursos de innovación, soporte a proyectos, para ayudar a promover y avanzar en el desarrollo de la valorización de innovaciones. Además, también hacemos training como las cápsulas que hoy tenemos aquí con nuestros amigos de Bluezone. Y también ayudamos a mentorar proyectos. Con lo que, si alguna de estas cosas os interesa, os animo a que nos sigáis por las redes y a que os apuntéis a nuestro newsletter, porque así estaréis al tanto de las próximas actividades que se desplegarán durante los 2023, 24 y 25. Porque además también hemos ganado recientemente una ayuda europea que nos ayudará a internacionalizar esta actividad y a conectar a quienes lo necesiten con hospitales a nivel europeo y otros stakeholders que pueden ser clave para vosotros. Ahora y así, sin más preámbulo, os presentamos a los ponentes de hoy. Son el equipo de Bluezone y con nosotros tenemos a Javier Estevez y Miguel Casado. Javier Estevez tiene un track record con experiencia en varias startups en el sector digital, y en Bluezone Studios es fundador y director de proyectos y negocio, y aporta valor a las empresas a través de lo que es la innovación digital y el desarrollo de productos digitales a medida. Miguel Casado, por otro lado, es Tech Lead de Bluezone Studios, es ingeniero de software con experiencia creando y liderando equipos y productos digitales, y en Bluezone lidera y coordina todo lo que es la rama técnica y operativa de proyectos, con una gran implicación en lo que es la incorporación de nuevas tecnologías. A partir de aquí, Javier, Miguel, os dejo el escenario. El objetivo de hoy es que nos presenten varios conceptos del ámbito digital en salud para que os puedan servir como herramientas, para que os inspiren dentro del marco de vuestros proyectos a ir a un paso más allá y a través de herramientas digitales pues a poder añadir capas de valor a vuestras soluciones. Cuando queráis. Correcto, muchas gracias, Xavi. Os voy a compartir pantalla, que tenemos una pequeña presentación. Aquí está. Vale, creo que la estáis viendo. No lo he comentado, Javi, perdona. Si os parece bien, haremos la presentación primero y luego pues dejaremos un espacio de preguntas al final, ¿de acuerdo? Así que cualquier cosa os lo apuntáis y al final pues lanzáis toda cuestión que tengáis. Perfecto, muchas gracias, Xavi. Pues efectivamente, como ha comentado, pues la idea de hoy es básicamente explicar o pasar, hacer un recorrido por encima de las tecnologías que creemos que son tendencia y que pueden ser útiles en el sector healthcare. Nosotros como compañía lo que hacemos es, también como ha dicho Xavi, pues, ofrecer productos digitales a medida, pasando por la capa de experiencia de usuario y el diseño de las interfaces y el propio desarrollo de los productos digitales. Ahora entenderemos bien exactamente qué significa esto.
Pero la idea de hoy es despertar un poquito de interés en el ecosistema sobre posibilidades o a nivel tecnológico y digital cómo se puede afrontar ciertos proyectos que seguro que estáis llevando a cabo en vuestros hospitales o centros o empresas relacionadas con el sector. Así que el título de hoy es Digital Healthcare, tendencias y claves de futuro, precisamente por esto. Así que, pasando muy rápido por encima de lo que vamos a seguir un hilo conductor a través de inicialmente lo que es el Big Data, el poder de los datos, de cómo se recoge esos datos, cómo lo podemos interpretar y cómo se puede utilizar bien para proyectos digitales. Esto deriva, y es un tema muy complementario también, con la inteligencia artificial y algunos casos de éxito asociados a ella. Big Data e inteligencia artificial vienen muy de la mano. Llegaremos a otro punto que creemos que es la evolución natural de los productos digitales, que es el blockchain, qué significa, cómo lo podemos integrar, qué ventajas tiene y un caso práctico de cómo funciona actualmente, de que ya existe y es un caso de éxito. Y acabaremos con algo que es muy interesante también y que a veces se deja un poquito de lado, que es todo el tema de la experiencia de usuario y el diseño de interfaces dentro de un producto digital. Cómo adaptamos esto dependiendo del público en el que nos dirigimos. Este es el índice que vamos a tratar hoy. Y empezamos con una breve introducción de cómo vemos el panorama, cómo creemos que debe ser y cómo lo relacionamos con los puntos que hemos tratado en el índice, ¿no? Actualmente, en el sector healthcare, en la industria healthcare, lo que vemos es que hay una gran cantidad de datos. Es algo muy común en todas las empresas del sector, tratar con datos, que ahora encontramos tecnologías asociadas a la inteligencia artificial que nos permiten filtrarlo y eso nos soluciona un problema y recibimos ese data bien estructurado en algunos casos. Y esto lo que nos llama es a ver claramente cómo conectamos o la necesidad que se tiene entre relacionar las empresas del sector healthcare, los hospitales, los centros de investigación, etcétera, con las empresas como la nuestra, empresas tech que aportan esa capa digital, esa capa técnica y cómo enlazar ambas, ¿no? Son cada vez más necesario la unión entre los especialistas healthcare más puros, científicos, médicos, hospitalarios, con los técnicos o las empresas digitales que pueden liderar y solucionarles algunos problemas del día a día a todos estos organismos en el sector healthcare. Creemos que esa unión es clave, tal como indica el título, en el presente y en el futuro de los proyectos digitales. Y esto nos lleva a la temática que vamos a dar hoy en la Training Capsule, que hablamos de User Experience, de Business Intelligence, de dashboards dinámicos y de tecnologías emergentes como puede ser blockchain, aunque ya muchos de vosotros seguro que habéis escuchado hablar. Y empezamos con el primero, que es Big Data. Todo tuyo, Miguel. Pues sí, como bien ha explicado Javi, un pilar por donde empieza todo este hilo y este flujo de información es el propio Big Data, que a veces suena un término algo técnico o alejado de todo aquel que no sea del mundo tech, pero al final lo único que significa es un gran volumen de datos, en general asociados más a no tenerlos ordenados aún o no tenerlos filtrados o un gran problema que existe que es no ser capaces de aprovecharlos porque son tantos miles de millones de registros de diferentes tipos de fuentes que ahí están, pero que uno de los grandes problemas del Big Data es cómo bajar eso a una capa más realista que podamos utilizar. Entonces, bueno, aquí comentamos algunas de las aplicaciones de ese Big Data y que serían más los pros y luego algunas contras que tiene el Big Data actualmente tal como lo conocemos. Y, bueno, las aplicaciones reales con casos de éxito podrían ser analíticas predictivas y diagnóstico rápido, gracias a todo ese pool de información que tenemos para, bueno, predecir en base a pacientes con sintomatologías similares o información que nos puede aportar, yo que sé, smartwatches, dispositivos que podemos llevar en el día a día para, pues, agilizar esos procesos. Gestión financiera de clínicas, hospitales, fundaciones,
para ser más óptimos también a nivel de medicamentos, ensayos clínicos para ser más eficientes y sacar más rápidamente, avanzar en las fases de los ensayos clínicos más rápidamente y también sacar al mercado pues quizá nuevos medicamentos también más rápidamente. Predicciones de brotes masivos, que es muy interesante y están ahora mismo en Francia, ya hay 4 hospitales que utilizan algoritmos de Big Data para predecir y calcular cuántos pacientes esperan acudir cada hora y cada día del año en base al histórico que tienen para pues, que haya más personal o menos ese día, o que haya más gente de guardia o optimizar esos recursos. Y por último, telemedicina y monitorización en tiempo real, que hablaremos también un poco más adelante, que bueno, pues, ayuda a aportar mejores soluciones, a reducir costes innecesarios quizá de presencialmente tener que visitar al médico. Y por contraste, tenemos justo lo que comentaba Javi, de unir los dos mundos de profesionales del sector sanitario con profesionales del sector tech, que es que falta personal especialista cualificado en el sector salud que sea capaz de pues, trabajar ese Big Data. Hay poca financiación alrededor de esto, quizás, en cuanto a lo que podría llegar a haber. Hay ciertos problemas de ciberseguridad porque da a veces miedo tratar con información sensible en algún tipo de aplicación y un reto de interoperabilidad que llamamos que no existen los estándares quizá internacionales que debería haber para muchos tipos de nomenclaturas en cuanto a enfermedades o medicamentos. Hay discrepancias entre leyes de privacidad entre diferentes países o diferentes hospitales. Bueno, hay ciertos problemas que habría que aún que resolver. Y pasamos directamente a un case study, un caso de éxito que existe y que conocemos. En este caso es estadounidense y es Flatiron, que es... en este caso hemos puesto un mockup de la aplicación, pero es todo un ecosistema digital que trata todo lo relacionado con la gestión hospitalaria y de pacientes. Y tiene pues todo lo que podemos quizá conocer en algunas aplicaciones que se utilizan hoy en día, como prescripción electrónica de medicamentos o dashboards en tiempo real de monitorización de pacientes. Pero a su vez, pues bueno, está integrado con más de 150 proveedores y productos médicos, como eso, gestión de inventario de medicamentos o sistemas de monitorización. Tiene centenares de plantillas para realización de historias clínicas. Es muy agradable a nivel de experiencia de usuario. Tiene también acceso para el propio paciente para consultar pues, sus registros y sus futuros registros. Todo muy centralizado. E incluso con unas novedades de inteligencia artificial, de las cuales también hablaremos, que ayudan al diagnóstico y al tratamiento y ayudan a esas decisiones clínicas, simplemente pues introduciendo cierta información de un paciente pues que te ayude a ver cuál puede ser el tratamiento o el diagnóstico de ese mismo. Y precisamente en este último punto, que hemos hablado de inteligencia artificial, es donde entra otra aplicación en la interpretación y en el bajar ese Big Data, que sería la inteligencia artificial. Sí, pues... son dos mundos que van muy interrelacionados y al final, pese a que hemos explicado un case study muy claramente enfocado al Big Data, también relaciona muy claramente la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora. Sobre las tendencias en inteligencia artificial, hay un dato muy curioso, por ejemplo, que en Estados Unidos ya alrededor del 70% de los trabajadores del sector healthcare, desde médicos o trabajadores de cualquier tipo, el 70% ya utiliza prácticas con inteligencia artificial de manera habitual. Eso es un dato bastante importante en lo que refleja la importancia de este tipo de tecnologías hoy en día ya en el sector. Y se prevé incluso que los próximos 5 años en Europa crezca el 30%. El 30% es una cantidad muy importante, entonces supongo que muchos de vosotros ya estáis inmersos en proyectos de inteligencia artificial, pero cada vez más el crecimiento va a ser exponencial, ¿no? Y entonces, evidentemente la inteligencia artificial está cambiando el paradigma de toda la medicina en general y esto lo hace a través de detección precoz de enfermedades, de la atención médica predictiva
y de nuevos tratamientos de enfermedades existentes. Pero dentro de la tecnología que utilizan para esos fines, encontramos sobre todo 3 ramas muy importantes. El primero son los Software as a Service, los SaaS, conocidos como SaaS, que ahora entraremos. El Natural Language Processing, NLP, también lo habréis visto seguramente con las 3 letras, NLP, y el propio procesado de imágenes. En estas 3 tendencias encontramos claras tendencias hacia dónde va la inteligencia artificial dentro del sector healthcare. Y ahora vamos a entrar rápidamente en cada una de ellas porque tenemos case studies bastante interesantes que os pueden iluminar un poco en el cómo aplicar estas tecnologías en un caso práctico. Al final, un software as a service es aquella herramienta que te permite ser autónomo sin la necesidad de un perfil técnico y poder utilizar un sistema automatizado que a la vez se vaya actualizando y que sea seguro de utilizar. Esto lo encontramos pues, muchas veces con CRMs o gestores de contenido que se van actualizando, pero también es aplicable en el sector healthcare y lo encontramos como una de las tendencias más claras y evidentes, no solo por la reducción de los gastos y el tiempo, sino que las actualizaciones permiten que se puedan añadir nuevas funciones a un departamento concreto o una modalidad concreta dentro de un hospital o una empresa del sector healthcare. Y además de esto hay un tema muy importante en los SaaS, que es el soporte. El soporte es muy rápido, es muy eficiente y suele ser muy cercano dependiendo del tipo de plan que se elija dentro de un SaaS. Entonces, el caso concreto, en este caso es un caso propio que estamos testeando ya en algunos hospitales en Cataluña, que es para tratar el código cero dentro de los hospitales. Ahora veréis cómo lo linkamos con la inteligencia artificial, porque parte de una base que no contiene inteligencia artificial, pero sí que es un SaaS al uso en el sentido de que los hospitales son autónomos para gestionar los códigos cero dentro de los hospitales. Al final, este software lo que te permite es tener unas locuciones pregrabadas o grabar unas locuciones ad hoc cuando existe una emergencia dentro de un box. En un caso práctico, por ejemplo, podría haber una parada cardíaca en un box de un hospital y el médico lo que tendría que hacer, si está este software instalado, es marcar un código determinado en el teléfono que hay en cada box, por ejemplo, almohadilla 12, entonces se establecería una locución pregrabada en la que indica que hay una emergencia ahí y los asistentes que tengan que acudir a esa emergencia puedan hacerlo de la mejor manera y de la manera más rápida posible, porque en estas emergencias, como todos sabéis, pues cada segundo cuenta y tener una locución pregrabada puede solucionar este problema de timings. En el caso de que sea una emergencia muy especial, se podría grabar una locución ad hoc para la emergencia en concreto, porque es una cosa que no sucede habitualmente, ¿no? Esto también lo contempla el software. Entonces, esto es un software as a service que permite la autonomía de los hospitales, es decir, que un técnico de un hospital pueda cargar autónomamente una locución pregrabada para una emergencia y que los hospitales con sus profesionales puedan aplicarlo sin la necesidad de un equipo técnico externo, ¿no? Por eso es tan interesante los softwares as a service en el sector. Al final, esto es una arquitectura bastante compleja porque contempla desde un backend, todo lo que hay detrás a nivel de bases de datos y de lógica de backend de un producto digital complejo, el frontend, y hay otra cosa que es la experiencia de usuario que se trabaja aquí. Es decir, esto lo tiene que utilizar tanto un médico como nosotros, que podemos ser la parte más técnica, y tiene que estar preparado para que esa usabilidad sea lo más óptima posible dependiendo del público al que nos dirigimos. Y esta es otra tendencia de la inteligencia artificial, quizá un poquito menos conocida que los SaaS, pero que es muy interesante porque nos permite acceder a un público en el que no está muy habituado a las nuevas tendencias digitales. Y esto os lo explica Miguel mejor. Sí, al final Natural Language Processing hace referencia a... Bueno, tiene 5 niveles estandarizados a nivel mundial, que se ha llegado a ese acuerdo, en el que ahora mismo nos encontramos cerca del nivel 3-4 en la mayoría de productos existentes o hasta dónde ha llegado la tecnología actual a ese punto. Que en el nivel 3 ya nos encontramos con una capacidad de ciertos, bueno, aquí tenemos ejemplos de chatbots, voicebots,
de entender ya no solo un mensaje que le estás dando, sino entender en el contexto en el que estás hablando, entender los mensajes previos dentro de esa misma conversación o entender el histórico de mensajes que se ha mantenido con una persona en concreto en los últimos 6 meses. Todo ello para dar mejores respuestas, más humanas, más cercanas y poder optimizar de todo, desde procesos de atención al cliente o al paciente a bueno, pues como aquí vemos, de traducciones automáticas inmediatas o incluso detección de sentimientos para quizá para un prediagnóstico de ciertas enfermedades psiquiátricas o una depresión o muchos tipos de casos que se podrían aplicar. Y en este caso también hay un case study nuestro en el que utilizamos ese Natural Language Processing que va implícita a la inteligencia artificial porque necesitas, bueno, esa capa de decisión, ese algoritmo de decisión que está en el nivel de complejidad de haber entrenado una red neuronal, que al final es lo que es una inteligencia artificial. En este caso, se trata de un voice bot con el que puedes mantener conversaciones lo más naturales posibles y que entiende el contexto, que si tú le haces la misma pregunta 3 veces, no te va a responder lo mismo 3 veces. Es capaz de aportar una capa realmente interesante hoy en día. Y estos simplemente son algunos datos de lo que actualmente está funcionando y lleva algunos años ya funcionando desde que empezó la pandemia de COVID en varios hospitales y CAPs de aquí de Cataluña, que bueno, eso se está recogiendo y conversando más de 1 millón de llamadas mensuales y todo esto está optimizado y centralizado en unos servidores que también recogen datos de pacientes y que, bueno, también linka con el hecho del Big Data. También está recogiendo datos para el pool de información. Y por último, así de puntos más técnicos, aunque hay uno último de experiencia de usuario, está el ámbito del blockchain que hemos hablado antes, que al final es la evolución natural de todo este tipo de procesos. Hay un problema que nos hemos encontrado y supongo que conocéis muy bien, que es el tema de la protección de datos y el tema de poder utilizar, leer, compartir datos de pacientes, siempre en pro de mejorar en el ámbito de salud, pero que hay muchos problemas legales. Entonces, blockchain entra aquí en una evolución natural para convivir con esos estándares de seguridad seguramente informática y de privacidad de los pacientes. En blockchain se puede entender, aquí entramos en ámbitos quizá un poco más técnicos, pero bueno, se puede entender como una nueva versión de los servidores o de las bases de datos como las conocemos hoy en día. Tienen una capacidad extra de no ser hackeados y una capacidad extra de poderse compartir la misma información sin duplicidades alrededor del mundo. Entonces, es algo muy bueno que hoy en día existe un problema, por ejemplo, de historiales clínicos de pacientes que si vas a un hospital al que no has estado nunca y quizá no tiene comunicación directa con los últimos que has estado, tiene que consultarle a ese hospital, tiene que pedirle la información tuya de paciente, hay veces que no se comparte todo el histórico de esa persona y quizá hubiese sido interesante para diagnosticar ciertas enfermedades. Entonces, todo esto busca esa centralización del histórico de paciente entre muchas otras aplicaciones. En este caso, pues hablamos de eso, de también transparencia en el tracking de medicamentos, verificación e identidad digital, que se trata mucho, seguridad en IoT para todos los sistemas de monitorización en el ámbito healthcare y la ciberseguridad que comentábamos. Y en este también tenemos un pequeño case study que justamente trata lo de las historias clínicas de los pacientes
y se puede traducir como un wallet seguro de datos de salud, que es para Patient Journey, que es una startup americana que, bueno, permite tener de manera segura en propiedad del paciente sus datos clínicos. Entonces, el propio paciente es quien da acceso a esos datos de salud a los hospitales a los que vaya o a las clínicas a las que vaya, y le puede dar y quitar acceso a los mismos, bueno, mejorando la seguridad y tratando de buscar esa compatibilidad con los estándares legales, básicamente. Y por último, Xavi os explicará un poco, englobando todo esto, cómo entra la experiencia de usuario y lo importante que puede llegar a ser. Sí, de hecho nosotros lo concebimos al revés, aunque lo pongamos al final lo primero para nosotros es entender quién es el user persona, quién va a navegar dentro de ese producto digital, quién lo va a utilizar, y a partir de ahí establecer toda la estrategia que hay alrededor del propio desarrollo. Es decir, si generamos un producto que va dirigido a ancianos, debemos entender que si es un producto digital, lo tenemos que adaptar al máximo posible para ese tipo de persona, ¿no? O si es para un niño, en el caso de, por ejemplo, de i4Kids, pues todos los elementos que van alrededor de ese producto digital, lo que hacemos es adaptarlos a ese user persona y entender qué comportamientos tiene dentro de un producto digital para poder establecer unas bases, ¿no? Es lo que os digo, ¿eh? Esto lo que aporta es una adaptabilidad al entorno dependiendo del público al que nos dirigimos. Esto lo que nos permite es estudiar cómo simplificar un proceso que a priori puede ser muy complejo. Hay un tema muy interesante que son los wearables, que también es una parte muy importante dentro de la experiencia de usuario, porque se utilizan cada vez más en medicina y en telemedicina para poder monitorizar, y esa experiencia de usuario es muy distinta a la que estamos habituados dentro de dispositivos móviles o ordenadores. Entonces tenemos que adaptar toda esa experiencia de usuario a dispositivos normalmente más pequeños, y hay otros elementos de experiencia de usuario que son diferenciadores, como pueden ser los video chatbots, que estos son elementos como son softwares como VideoAsk, por ejemplo, que te permiten establecer conversaciones con un bot, pero en formato vídeo. Y esto lo que hace es que esa experiencia de usuario crezca exponencialmente, sobre todo para un determinado segmento del público, ¿no? ¿Qué debemos hacer para estudiar una experiencia de usuario antes de un producto digital? Pues prioritario, y ya lo he dicho, que es estudiar bien el user persona o users personas, porque en muchas ocasiones hay más de uno, diseñarlos según estándares de accesibilidad, hacerlo responsive, pero ahora hacerlo responsive ya no es solo adaptarlo a móviles, que eso ya hace muchos años que se lleva, sino adaptarlo a wearables o a cualquier tecnología asociada al IoT, y controlar todo el user journey. Dónde clican, dónde navegan, dónde ponen el dedo, qué tienen que hacer dentro de un producto digital, ¿no? Estos son los musts que tiene que haber dentro del desarrollo de una experiencia de usuario o del diseño de una experiencia de usuario previa al desarrollo de un producto digital. Y aquí también tenemos un último case study que es precisamente asociado a los wearables, productos que van encima de las personas para, en este caso, monitorizar. Y esta es una empresa que se dedica, aparte de a tener y fabricar estos wearables, a monitorizar los datos médicos de personas mayores. Y esto tiene un trabajo previo muy grande, porque tienen que hacer sus dashboards, los tableros en los que esta gente mayor tiene que navegar y ver sus propios datos, los tiene que optimizar para hacerlos los más sencillos posibles, y tiene un trabajo previo de estudio del user persona muy grande, ¿no? Desde el diseño aplicado a pantallas más pequeñas, a los relojes que fabrican para que ellos puedan seguir el pulso que tienen, o algunos otros datos médicos que pueden consultar, y todo eso llega a un dashboard más complejo que sí que lo trabajan los técnicos de esta empresa. Entonces, cuentan con diferentes dashboards según a qué público nos dirigimos. Es un buen ejemplo para entender si es un público mayor o un público distinto. Traslado esa información de una manera, si es un público técnico lo traslado de otra porque puedo trabajarla mucho mejor. Y esa experiencia de usuario lo que queremos transmitir es que es un proceso que es vital cada vez más dentro de cualquier desarrollo de un producto digital. Y al final, sí, Miguel, ¿quieres concluir? Sí,
Bueno, hemos centrado en unas muy genéricas 3 conclusiones. Una conclusión muy esencial que ya entraba dentro de cuando hemos presentado esta cápsula, que es la importancia de los modelos de cooperación entre profesionales healthcare, gracias a ese conocimiento que tienen de ese sector, con empresas tech, que creemos que será el futuro y cada vez estará más potenciado. Por otro lado, la importancia de empezar a entender más. No hace falta a nivel técnico, pero creemos que es importante que gente no técnica empiece a entrar en el mundo del blockchain y a entenderlo mejor, porque también creemos que es una evolución muy natural de todo este tipo de productos. Y por último, la importancia de que a veces no está del todo apreciada de la experiencia de utilizar herramientas digitales para precisamente, bueno, pues que la gente las utiliza aún más, que la información esté mucho mejor guardada y detallada, que la gente no esté frustrada o tarde demasiado en hacer ciertos procesos, etcétera, etcétera. Y Sí, y ya para acabar, bueno, pues ya lo ha explicado un poco Xavi, pero nosotros nos dedicamos precisamente a eso, a trabajar toda la experiencia de usuario previa y a diseñar y desarrollar esos productos digitales. Y estamos presentes en diferentes hubs tecnológicos y del health, como pueden ser estos, que seguro que vosotros conocéis. Y muchas gracias por escucharnos. Creo que nos hemos ceñido bastante bien, Xavi, a la media hora, así que si hay alguna pregunta, pues estamos encantados de poder responderla. Muchas gracias. Perfecto, súper on timing, la verdad. Pues si alguien tiene alguna pregunta, creo que Sofía tiene la mano levantada. Sí, ¿cómo están? Bueno, me encantó la presentación. Yo les quería preguntar, en su experiencia, ¿qué herramientas o qué CRMs recomiendan para lo que es procesamiento de datos? Aquí hay un tema complicado. Entiendo que dentro del sector salud, sobre todo. En realidad yo trabajo en otro sector, pero bueno, Vale. todo sirve. Sí. Es que CRMs, existe el mundo de CRMs y ERPs que engloban los CRMs más genéricos, que sirven para mucha tipología de negocios más estándar, pero luego cuando nos centramos en sectores tipo sector salud o sector industria, hay ciertos sectores que necesitan de CRMs específicos diseñados para ello. CRMs o ERPs. En el sector salud se trabaja mucho, por ejemplo, con SAP o softwares que son muy grandes y con muchos años de experiencia para datos, pero sí que es cierto que tienen una carencia tremenda a nivel de experiencia de usuario y de escalabilidad. Es cierto que se empiezan a migrar y en cuanto a genéricos, bueno, existen Holded, creo que es una startup precisamente catalana con mucho éxito en los últimos años, que busca cada vez más acercarse incluso a sectores como el salud en mejorar esa experiencia. Añadiría, Miguel, si me permites, es cierto que en el sector salud estamos acostumbrados a escuchar SAP por todos lados, por ejemplo, pero cada vez más lo que encontramos y mucha gente nos solicita es generar visores o frontends que puedan visualizar una serie de datos de una manera que les interese más que directamente a través del SAP, por ejemplo, ¿no? O que puedan gestionar una serie de datos y que, pese a nutrirse directamente del CRM que se esté utilizando, puedan añadir alguna funcionalidad desde fuera. Y esto Claro. nos lo encontramos cada vez más para hacer proyectos ad hoc por una necesidad concreta que tiene una empresa o un hospital o cualquier tipo de organización. Ok, perfecto. Gracias. Es difícil decirte, entiendo que buscabas nombres concretos, pero es complicado decirte sin entender bien el contexto, ¿eh? No, obvio, ya sé. No, Gracias. Estoy en el rubro del agro. O sea, no sería de medicina, pero bueno, sí. Hay un montón de cosas que ustedes mencionaban que se pueden aplicar y llevar a cabo. Sí, bueno, simplemente como comentar, en el mundo del agro justo tenemos un cliente y trabajan con todo el paquete Microsoft, con Dynamics, que funciona como ERP y CRM también,
Pero claro, es eso, es una solución muy genérica y que al final necesitas igualmente un personal técnico para personalizarlo para tu sector, ¿sabes? Entonces, bueno, es eso que comentaba Javi, que muchas veces lo que se trabaja es, sin modificar lo actual o lo existente, se trabajan en unas capas por encima superiores para mejorar esa usabilidad y esa experiencia. Perfecto, gracias. Genial, pues si ahora pregunta Sofía Ferrario, ahora pregunta Sofía Ferreira. Gracias, Xavi. Hola, chicos. Yo os quería preguntar, pensando en un proyecto concreto que estamos desarrollando, ¿no? Donde el valor del proyecto está centrado en el algoritmo que está, ¿no? en un software, ¿qué modelos de negocio veis que ahora están un poco de moda, ¿no? en el software as a service, ¿no? Porque realmente estamos planteando modelos de pay-per-use, de suscripción mensual, suscripción anual, ¿no? Pero son modelos complejos para entrar en los hospitales porque no están tampoco muy acostumbrados a ellos, ¿no? Entonces, quería preguntaros un poco qué es lo que veis que se está utilizando y por dónde van los tiros. Bueno, me avanzo yo, a ver si quizá Javi quiere comentar algo. Claro, software as a service necesita una cosa muy esencial que en el sector salud, sobre todo aquí, carece, que es de concentrarlo todo en la nube, en el cloud, para poder hacer accesos universales desde cualquier lado, encima poder actualizar constantemente y poder demás. Y aquí en el sector salud sí que es cierto que, bueno, pues cada hospital en sus propios servidores tiene sus propios sistemas de gestión y sus propios softwares y claro, el primer paso natural sería conseguir subir esa capa a ese cloud. Y con esa capa en ese cloud sí que es cierto que se puede entrar a modelos de pay-per-use, como estabas comentando, pay-as-you-go, o mensualidades, hacerlo mucho más fácil, porque es mucho más fácil monitorizarse y demás. No sé si, bueno, quizás Javi quiere comentar algo. No sé si con esto resuelvo tu pregunta, porque quizá necesitaría un poco más de contexto sobre O sea, el caso concreto. el reto lo veis principalmente en el que el software puede estar en la nube, ¿no? Y que, ¿no? que el hospital admita que un software de gestión de algún dispositivo esté en la nube y no esté en el device o en el hospital, ¿no? Digamos. O sea, es el paso esencial, imprescindible y único para poder empezar a escalar este tipo de sistemas, porque si no, pues eso, es imposible la monitorización del uso de ese software, es imposible las actualizaciones ágiles que puede tener y universales para todos los hospitales a la vez. Claro, dificulta mucho el poder avanzar, digamos, en ese modelo de negocio, vaya. Ya, entiendo, claro. Sí, seguramente en hospitales no es lo más óptimo directamente, precisamente por esto y porque a corto plazo no se prevé un cambio. Pero sí que hay muchas organizaciones, empresas, startups alrededor que sí que proveen directamente a hospitales y que quizás es la vía para poder hacerlo. Vale, ok. Gracias. Esperamos haber resuelto mínimamente la duda. Sí. Y siempre hablamos del contexto Cataluña o España. Sí. Claro. Porque en otros países el modelo informático o de servidores es muy diferente. Vale, perfecto. Gracias, Diego. Todo esto que comentáis es interesante porque eso quiere decir que estos temas, el escalado de estas propuestas de negocio siempre serán complicadas a la hora de empezar a conquistar distintos países, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, yo tengo desde la curiosidad y la ignorancia. Habéis comentado, una cosa que tenemos muy clara desde hospitales es la importancia de la experiencia de usuario, cómo facilitar todo este ámbito, también por el impacto que tienen en temas de adherencia y todo este tipo de cosas. Pero me preguntaba, cuando hablabais de temas de VoiceBots, creo que le poníais el nombre, ¿en niños funciona bien? Porque los niños tienen sus casuísticas a la hora de hablar, es un habla que está en desarrollo, es un habla que a lo mejor tiene dicciones o cosas distintas. ¿Esto funciona? Es decir, ¿o aún hay que avanzar en este ámbito? Bueno, sin duda es un ámbito que se avanza constantemente y cada vez más y el avance será
será sí o sí. Entonces, es cierto que el tipo de voice bots que justamente estábamos comentando trabajan sobre inteligencia artificial para la toma de decisiones. Y esas inteligencias artificiales lo que necesitan son capas de entrenamiento. Entonces, si se considera, pues eso, que la dicción o que el lenguaje que puede utilizar un niño, que al final serán bastante comunes dentro de esa franja de edad, dentro de lo que cabe. Se puede considerar, por ejemplo, hacer entrenamientos de esa inteligencia artificial para poder reconocer mejor e interpretar mejor el lenguaje que pueden utilizar los niños para la toma de decisiones de qué respuestas dar, por ejemplo. O sea que sí, hay mejora y sin duda el caso que hemos puesto, el caso del siglo que hemos puesto, está más generalizado y precisamente, casualmente, estaba más enfocado a gente mayor y gente que quizá le costaba más utilizar la aplicación de la Meva Salud o similares y era un trato pues más hacia ese enfoque. Pero obviamente se puede trabajar todo. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, ya empezaremos a cerrar. En cualquier caso, siempre nos podéis escribir y os ponemos en contacto con el equipo de Bluezone para lo que pueda ser. Yo, primero de todo, agradeceros mucho por el espacio que nos habéis dedicado hoy, por ayudarnos a ver un poquito más de qué es lo que se cuece en el ámbito digital en salud, que prácticamente se está convirtiendo en un must. Es decir, todas estas capas que comentabais de blockchain, inteligencia artificial, si no eres capaz de añadir estas capas de valores en tus soluciones, te quedas atrás hoy día. Por lo cual es una discusión interesante la que hemos tenido hoy. Para el resto de personas, agradeceros también estar aquí y comentaros solo que estéis al tanto porque la semana del 13 de diciembre en Barcelona tenemos una jornada presencial para innovadores y emprendedores donde hablaremos de Lessons Learned. Es abierta a todo el ecosistema, no hace falta que estéis en el mundo pediátrico y tenemos un panel de emprendedores del ecosistema que nos contarán sus batallitas y sus historias que han aprendido a lo largo de la emprendeduría. Así que nada, una vez más, muchas gracias y seguimos en contacto.